hacen que esta secuencia del ADN, donde están los potenciadores, se acerque a secuencias del ADN llamadas promotores. Entonces, al unirse los potenciadores con proteínas activadoras, se forman complejos proteínicos. Y estos complejos proteínicos que están formados de factores de transcripción hacen que la ARN polimerasa se una más fácilmente al gen. Entonces, pues la mutación de un simple factor de transcripción puede afectar la expresión de muchos genes. Entonces vamos a hablar de 4 tipos principales de enfermedades causadas por mutación en los factores de transcripción. Entre ellas se encuentran los desórdenes en el desarrollo, desórdenes en la respuesta hormonal, cáncer por mutación de oncogenes y cáncer por mutación de antioncogenes. Y se puede presentar lo que es mutación con pérdida de la función, la cual puede ser recesiva o dominante. Y esto depende si una copia funcional del gen puede o no codificar lo suficiente como para inducir la transcripción. Y tenemos lo que son las mutaciones dominantes negativas, donde la proteína mutante interfiere con la proteína wild type, que vamos a ver más adelante unos ejemplos. Entonces, hablando sobre lo que son los desórdenes en el desarrollo, aquí en la esquina superior derecha podemos ver el factor de transcripción PID1. Entonces, aquí tenemos lo que es la hebra del ADN, se une el factor de transcripción PID1 y activa la transcripción. Abajo podemos ver que tenemos un factor mutado PID1 que se une a la hebra del ADN, pero no activa la transcripción. Esta persona es una persona heterocigota, entonces menciona que pues tiene un PID1, un alelo que es normal o wild type o natural, pero como el PID1 mutado, el factor de transcripción mutado, se encuentra unido al ADN, entonces este no permite la unión del alelo que se encuentra normal. Entonces interfiere en la transcripción. Esto es el ejemplo de una mutación dominante negativa. Y aquí como ejemplo tenemos una deficiencia combinada de la hormona pituitaria. Entonces, aquí no hay producción de la hormona de crecimiento, ni de prolactina, ni tirotropina, lo que resulta en un retraso mental y deficiencia del crecimiento. Siguiendo con lo que son los desórdenes en el desarrollo, en este ejemplo, a la derecha, tenemos el ejemplo de los factores de transcripción PAC6. Entonces, aquí podemos ver que tenemos los dos alelos normales de PAC6. Entonces, estos se unen a la hebra de ADN. Se necesitan de los dos factores para que se active la transcripción. En cambio, abajo tenemos lo que es un alelo inactivo o mutado de PAC6 y el otro que se encuentra activo. Pero aquí podemos ver cómo la copia funcional del gen no puede codificar lo suficiente como para inducir la transcripción. Entonces aquí hablamos de lo que sería una mutación con pérdida de la función. Entonces aquí esta sería una autosómica dominante. Y estamos hablando de lo que es una insuficiencia haploide. Entonces como ejemplo tenemos el síndrome de Peter. Entonces aquí menciona que el síndrome de Peter pues es una opacificación de la central de la córnea dada por esta mutación del PAC6. Posteriormente vamos a hablar de lo que son los desórdenes en la respuesta hormonal, que es otra de las enfermedades que se da por la mutación de los factores de transcripción. Entonces aquí
lo que tenemos en el panel D es el receptor de la hormona tiroidea. Entonces, este se encuentra unido a lo que es la hebra del ADN. Como no hay el ligando, entonces no hay transcripción. Este inhibe la transcripción porque no hay ligando. En el panel E, el ligando se une al receptor y entonces se estimula la transcripción. Pero en el panel F podemos ver cómo el receptor de hormona tiroidea se encuentra mutado y este continúa inhibiendo la transcripción de genes a pesar de que hay hormona tiroidea. Entonces, aquí como ejemplo, en la esquina inferior izquierda, tenemos como ejemplo el hipotiroidismo cuaternario y físicamente o clínicamente pues da como resultado lo que es el bocio por la sobreproducción de TSH. Posteriormente, pues ya tenemos otra de las enfermedades causadas por la mutación de los factores de transcripción oncogénicos. Entonces, la mutación de un oncogen lo que nos va a dar es nos va a dar lo que tenemos aquí. Entonces, les quise poner este ejemplo donde se da lo que es la translocación. Entonces, vamos a ver lo que es a la derecha. Yo no sé si pueden ver el mouse. Entonces, pero si no, pues lo voy a describir. Entonces, aquí tenemos un cromosoma normal 8. En el cromosoma normal 8, pues se encuentra el oncogen MYC. Y en el cromosoma 14 tenemos el locus de una hemoglobina pesada. Entonces, aquí podemos ver que hubo una translocación del cromosoma y el oncogen MYC se reubica adyacente al locus de la hemoglobina G, lo que potencia su transcripción. Entonces, aquí a la izquierda tenemos el mismo ejemplo. A la izquierda pues se encuentra la inmunoglobulina y a la derecha se encuentra lo que sería en este caso el oncogen MYC. Y al haber translocación y reubicación del oncogen MYC, entonces hay una alta expresión de ambos genes. Por esto es que pues se produce el cáncer, porque el oncogen MYC lo que produce son factores de transcripción para el crecimiento celular. Luego, hablando de lo que son los oncogenes, lo que les quería mencionar es que pues, al mutarse el oncogen se produce un protooncogen. Entonces, a la izquierda, pues tenemos lo que son los genes de fusión. Entonces, tenemos lo que es un cromosoma normal 9 y este tiene el gen ABL y tenemos un cromosoma normal 22. Este tiene el BSR. Entonces, nuevamente hay una translocación, lo que produce un brazo, o sea, un cromosoma corto, 22, produciéndose un gen de fusión, que sería el gen de fusión BSR-ABL1. Al unirse este gen, da como resultado la transcripción continua del BCR-ABL1. Entonces menciona que esto siempre se está transcribiendo, lo que produce también cáncer, dándose esto mucho en lo que es la leucemia mieloide crónica. También otro ejemplo de los genes de fusión, podemos hablar de lo que es el PAX3, que anteriormente acabamos de ver lo que es el radomiosarcoma alveolar. Este es otro ejemplo de genes de fusión, donde se crea totalmente una nueva proteína. Y
En la mutación de factores de transcripción antioncogénicos, aquí pues mencionaba el documento, mencionaba 3 importantes, que es el, el P53, que es el que tenemos a la izquierda, y el del retinoblastoma que tenemos a la derecha, y el de tumor de Wilms. Entonces, pues el P53, como ustedes bien lo sabrán, pues se le llama el guardián del genoma. Entonces, menciona que estos antioncogenes, las proteínas de estos antioncogenes inhiben el crecimiento celular y su inactivación o mutación puede resultar en cáncer. Entonces, viendo cómo trabaja lo que es el P53, el P53 detiene el ciclo celular en G1 para reparar el daño. Pero si no lo puede reparar, pues la célula ya sea que entre en senescencia o en apoptosis. Y pues menciona que la forma en la que entra en apoptosis es por la vía de Bax, lo que hace que haya una permeación mitocondrial y entonces así es como entra la célula en apoptosis irreversible. Y a la derecha pues tenemos un niño con el ejemplo del retinoblastoma. Como pueden ver, el ojito derecho es el que muestra la enfermedad. Entonces, en el retinoblastoma se detiene, o sea, en el antioncogen, esto hace que se detenga el ciclo celular en G1 y S, ya que se une a la familia de factores de transcripción de E2F. El E2F menciona que regula la transcripción de genes necesarios para entrar a la fase S. Entonces, este gen lo que hace del retinoblastoma es que no permite que se pase a la fase de síntesis hasta que haya una reparación del ADN. Entonces, al mutarse estos antioncogenes, pues lo que se va a dar es, así como en el P53, el famoso síndrome de Li-Fraumeni, y pues en el retinoblastoma, pues el retinoblastoma, ¿verdad? En niños, que puede ser bilateral o unilateral. Entonces, eso es de lo que hablaba el documento y lo que tenía para compartirles. Ok, muchas gracias, doctora. No sé si algún comentario de la audiencia. Alba, ¿quieres comentar algo de la presentación de la doctora? Sí, hola doctora, muchas gracias por su presentación. Oye, Sí. bueno, yo solo tengo una pregunta, no sé si la iba a hacer de cuál fue uno, bueno, este artículo también es un artículo muy importante, estaba hablando de lo que es del BSAB y no sé Doctora, no si le leyó oigo. acerca de qué medicamento. Ay, perdón. Sí, Alba. Escucha. Repite, por favor, Hello. porque se escuchó entrecortado. Bueno, perdón. Bueno, doctora, muchas gracias por su presentación. Tenía alguna pregunta. Cuando leyó acerca del tema, ¿sí leyó cuál es uno de los fármacos que se utiliza para inhibir la producción del BCR-ABL? Y creo que se considera uno de los fármacos más importantes y la primera terapia tan conocida. No, doctora, no lo leí. No leyó mucho al respecto. Bueno, tal vez, bueno, no sé, tal vez era importante que, aparte, tal vez pusiera un poquito, bueno, sí, lo que definir. Alba, Que seguimos inhibiendo recordar cuando vimos la replicación genética. ¿Aló? ¿Hola? Seguimos sin escucharte con claridad. Pero bueno, a ver, yo interpreto
a ver, interpreto tu comentario. Un poco lo que están ustedes ahora mismo estudiando con este artículo es que hay factores que estimulan la proliferación de cierto tipo de proteínas, ¿ok? Puede haber ejemplos de mutaciones de ciertas proteínas que puedan inducir eh, la presencia de mayor cuantía de estos factores de transcripción, ¿no? Que pueden tener un potencial inhibitorio o un potencial de activación sobre ciertas partes del ADN, ¿ok? Entonces planteaba la doctora Alba el ejemplo de la leucemia mieloide crónica, ¿no? Con la mutación del BCR-ABL o con la formación de una proteína de fusión. Y por ahí mencionaba la alternativa de una molécula que inhiba, ¿no? Dicha proteína, ¿ok? Y por lo tanto ser un tratamiento atractivo para este tipo específico de cáncer. Entonces, el comentario, entiendo yo, de Alba era dirigido a atar un poco lo que están leyendo con alguna estrategia terapéutica. Y consultaba a ella si habían leído algo respecto al imatinib y cuál era el racional de este tipo de medicamentos y si tenía que ver o no con el tema de factores de transcripción. Ahí tratando de traducir un poco lo que intentaba decir Alba. Entonces, nos decía doctora que no había revisado algo de imatinib, ¿verdad? Sí, disculpen, es que me confundo con el micrófono al activarlo y al apagarlo. Sí, lamentablemente, pues no lo revisé. Lo siento. No, ningún problema, no pasa nada, digamos, para mí creo que es un poco más importante y bueno, me gusta la forma como lo presentó porque se adaptó bastante al tiempo que se prescribió justo para este tipo de discusiones. A ver, por ahí escuché algunos comentarios, ¿no? Como por ejemplo de P53 o RB Ujú. u otras moléculas como la leucemia mieloide. De hecho, a mí me gustó mucho un ejemplo que yo creo que si bien ustedes no están en hemato, ¿verdad? Como para leer el tema de leucemias. Sin embargo, a mí me gusta cómo es explicado el tema de factores de transcripción a través del ejemplo de la leucemia mieloide aguda M3, ¿no? Que ahí ya vio que mencionaban algo del ácido retinoico, Sí, transretinoico, ¿ok? sí, sí. Puede ampliar porque, bueno, ahora no lo noté en la presentación, pero puede ampliar un poco sobre lo que mencionaban ahí. Pues lo que mencionaban es que también había una translocación y que pues con el ácido retinoico se lograba paliar momentáneamente lo que era esta leucemia, pero que al administrar el ácido retinoico pues se producían receptores de ácido retinoico y pues volvía la enfermedad. Eso fue lo que encontré. Ajá, ¿y cómo actuaría el ácido retinoico ahí en ese proceso para corregir la mutación? Eh, no lo entendí a cabalidad. Ok, ok. ¿Alguien de sus compañeros? Luis, Mario. Ok, perfecto, entiendo que no. Bueno, a ver, Ujú. digamos que, a ver, yo creo que el artículo empezaba justamente en la secuencia que uno quisiera leer esto, que es tratando de explicar por qué, como usted puso el ejemplo ahí de la pituitaria Ujú. y esta enfermedad, entender por qué hay células que solo expresan proteínas exclusivas en ese tejido y otras no, ¿verdad?
Entonces, digamos, ¿por qué esa selectividad de ese tejido para expresar y no, por ejemplo, por ahí células del tejido, no sé, gástrico o musculoesquelético produzcan estas hormonas?